y vamos a estar tratando el tema de la depresión. Pero a manera de introducción, vamos a ver qué es la depresión. La palabra depresión viene de la palabra latina depressus. Y la palabra latina depressus significa derribado. Eso significa depresión en su raíz etimológica, derribado, y también abatimiento. ¿Qué significa depresión? Derribado y abatimiento. Es decir, cuando una persona está en depresión, podemos decir que etimológicamente esa persona se encuentra derribada. Esa persona se encuentra abatida. Y por eso tomamos como base el Salmo 136, 23, que dice: Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque depresión es estar abatido. Dice: Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Según un diccionario nos dice también que la depresión se puede describir como el hecho de sentirse triste, melancólico, infeliz, abatido o derrumbado. Eso es depresión: estar triste, melancólico, derrumbado, abatido. Y la mayoría de nosotros se siente en alguna vez de esta manera. ¿Cuántas veces nos hemos sentido tristes, abatidos y a veces hasta derrumbados? Eso es la depresión. Podemos ver ahora en la Biblia un caso de un hombre que se encontró en ese abatimiento, y me refiero al rey Saúl. El rey Saúl en un principio era un hombre que tenía el Espíritu de Dios, pero por su desobediencia, por su obstinación hacia hacer lo malo, el Espíritu de Dios le dejó, y en lugar del Espíritu Santo dice que entró en él un espíritu malo de parte de Jehová que lo abatía. Y ese espíritu malo, por lo que vemos en la Biblia, era como una especie de depresión en la que cayó el rey Saúl. Vamos a leer esta parte de la palabra en 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 14, dice de la siguiente manera: El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Dice aquí que un espíritu malo le atormentaba. Y creo que por lo que dice la Biblia, el rey Saúl nunca pudo superar este espíritu, salvo las veces que él mandó a traer a un músico. Le aconsejaron que se buscara un músico, y le recomendaron a David, porque era un hombre que tenía a Dios, porque era un joven que adoraba a Dios, y que cuando David tocaba el arpa, dice que Saúl sentía alivio. Pero con todo y eso de las muestras de amor de Dios hacia Saúl, Saúl nunca corrigió su camino, nunca corrigió sus pasos. Y siempre Saúl era un hombre, como dice la definición de lo que es la depresión, era un hombre infeliz, era un hombre abatido, era un hombre que siempre estaba enojado, lleno de celos. Finalmente, la Biblia nos dice que el rey Saúl, estando en una guerra, al sentirse frustrado de la derrota en la batalla, él se quitó la vida con su propia espada. ¿Por qué? Porque él nunca pudo superar eso. Él no buscó a Dios en su angustia. Él no buscó a Dios en su necesidad, en su abatimiento. Él no buscó a Dios. Por el contrario, él fue con una divina. Él recurrió a otras cosas, pero nunca buscó a Dios. Y cuando la persona está en depresión, muchas veces
busca otros medios y a veces la persona se olvida de buscar a Dios. Amén. Amén. Entonces, si usted ha pasado o está pasando por esas circunstancias, debe buscar a Dios. Recuerde lo que dice el versículo que leímos al principio. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Entonces eso es la depresión. Clínicamente, la depresión es un trastorno del estado de ánimo en el cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria durante un periodo de tiempo prolongado. Eso es lo que es la definición de la depresión. De hecho, esta palabra no existía anteriormente. Fue Hipócrates quien comenzó a usarla. Después, Sir Richard Blackmore fue el hombre que propiamente usó la palabra de depresión. Anteriormente se conocía en el griego clásico como melancolía o también tristeza. De ahí que surgió una cultura como es el romanticismo. Pero vamos a ver ahora en segundo lugar por qué es importante que como matrimonios, que como familias hablemos acerca de la depresión. Es importante porque una persona depresiva afecta la relación matrimonial. Es decir, si la mujer está en depresión, eso va a traer problemas en su matrimonio. O si el hombre es un hombre depresivo, va a traer conflictos matrimoniales. Igualmente los hijos o los padres. Es necesario entonces que consideremos los síntomas y observemos. Al ver los síntomas, veremos cómo también, aunque nosotros no padezcamos la depresión, pero si mi esposa padece la depresión y yo no sé cómo ayudarla, puedo también puedo crear un conflicto, puede afectarme indirectamente o directamente. Es necesario también reconocer los síntomas para ayudar a la persona que lo padece, ya sea uno de los cónyuges, ya sea nuestros padres o ya sea también los hijos. Vamos a ver, en tercer lugar, cuáles son los síntomas de la depresión. ¿Qué síntomas presenta la persona cuando está en un estado de depresión? 1. Su estado de ánimo se vuelve irritable o bajo la mayoría de las veces. Una persona deprimida se va a volver muy irritable. La misma depresión va a hacer que la persona siempre esté enojada, siempre esté molesta. Imagínese usted si su cónyuge tiene depresión y que todo el día está molesto, que todo el día está enojado. Nada le va a parecer, de todo se va a enojar, de todo se va a molestar. Y muchas veces cuando la madre o el padre están deprimidos y están frustrados, esas frustraciones a veces, si no las sabe controlar, van a recaer sobre los hijos. Porque si los hijos con tantito que hagan, la mujer va a descargar su ira sobre sus hijos. Y a lo mejor ameritaba aquella falta de aquel hijo un castigo, pero no tan grave. Pero la mujer está con tanta depresión, con tanto estrés, que va a terminar sobrepasándose en la disciplina con sus hijos. Entonces, por eso nosotros debemos de ver si no estamos padeciendo estos síntomas. Un estado de ánimo irritable, pérdida de placer en actividades habituales. La persona que está en depresión pierde el interés por sus actividades habituales. La persona quejada de depresión puede no vivenciar tristeza, sino pérdida de interés e incapacidad para disfrutar las actividades lúdicas habituales, así como una vivencia poco motivadora y más lenta del transcurso del tiempo. Es decir, que la persona no le va a encontrar sentido a su trabajo.
no le va a encontrar, si por ejemplo es la mujer, no le van a dar ganas de arreglarse, ni siquiera de bañarse. Va a andar, pues como dicen por ahí, fodonga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no siente deseos de arreglarse, no siente deseos de arreglar su casa, no siente ánimos de atender a su esposo, no le dan ganas de nada, porque pierde el interés de hacer las cosas. Ahí está un síntoma de la depresión. Igual el hombre no va a encontrar gusto en ir a su trabajo. Si va a ir de mala gana, va a andar triste, va a andar pensativo, va a andar irritado, porque no le encuentra sentido a la vida, no le encuentra sentido a lo que hace. Eso es un síntoma de la depresión. La Biblia nos enseña que nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón, debemos estar gozosos en todo tiempo. Amén. Todo tiempo dice la Biblia que nosotros debemos estar gozosos. Pablo, escribiendo a los filipenses, dice de la siguiente manera: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, y aunque sea derramada en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Filipenses 2, 16 al 18. Miren, Pablo estaba en la cárcel, estaba encadenado en Filipos. Cuando escribe a los filipenses y está encadenado y está, hermanos, condenado a morir. Pero Pablo, en lugar de sentirse frustrado, en lugar de sentirse deprimido, Pablo dice: mi vida está por darse en libación, mi vida va a ser derramada por amor a Cristo, y yo me gozo, dice Pablo, y ustedes también deben de gozarse. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde le sale esa fuerza a Pablo? ¿De dónde le vienen esas palabras? Pues esas palabras vienen de un hombre que está lleno de Dios, de un hombre que está lleno del Espíritu Santo, de un hombre que tiene la presencia de Dios, y esa presencia hace un lado la tristeza, hace un lado el dolor, hace un lado la depresión, porque el gozo del Señor nuestra fortaleza es. Amén. La presencia de Dios es la que nos da el ánimo y el gozo que nosotros necesitamos en los tiempos difíciles. Ese es otro síntoma, la pérdida del placer por las actividades habituales. Otro síntoma de la depresión es dificultad para conciliar el sueño o exceso de sueño. Una persona que no puede dormir, o por el contrario, una persona que nada más quiere estar durmiendo, que todo el día se la quiere pasar durmiendo porque se encuentra en depresión. Otro síntoma, un cambio grande en el apetito, a menudo con aumento o pérdida de peso. Las mujeres que han padecido esto, hay mujeres que eran robustas, pero cuando les viene la depresión dejan de comer y empiezan a adelgazar y se ponen enfermas. ¿Por qué? Porque están deprimidas, y van con el doctor y el doctor le dice: usted no tiene nada, señora, mas no sabe que esa persona tiene una fuerte depresión. Otro síntoma es cansancio y falta de energía, sentimientos de inutilidad, odio a sí mismo y culpa, lo que secularmente llaman baja autoestima, que la persona se siente inútil, que la persona se siente culpable. Eso es otro síntoma. Hay movimientos lentos o rápidos, inactividad y retraimiento de las actividades usuales, sentimientos de desesperanza y también de abandono. Pero aquí viene lo peligroso también: pensamientos repetitivos de muerte o suicidio. Cuando una persona está en depresión, le viene a la mente el deseo de querer morirse.
Y la persona dice, yo no sé para qué estoy viva. Quisiera mejor ya no vivir. Quisiera no estar aquí, quisiera salir corriendo, quisiera salirme de mi casa y salir huyendo. No sé qué quiero hacer, pero yo no quiero seguir viviendo. Eso es lo que piensa una persona que está deprimida. Pero la Biblia dice, hermanos, que el suicidio no es aprobado delante de Dios. El suicidio, la palabra nos enseña, la palabra de Dios, que quien se quita la vida no podrá entrar al cielo. Porque quitar la vida, eso solamente le pertenece a Dios, darla y también quitarla. Usted no se puede quitar la vida, o no debe quitarse la vida. ¿Por qué? Porque no nos pertenece a nosotros. Eso le pertenece a Dios. ¿Cuánto tiempo vamos a vivir y cuánto tiempo, hermanos, o dónde nosotros tenemos que morir? Eso ya le toca a Dios, pero a nosotros no nos corresponde eso. El quitarse la vida excluye a una persona de la presencia de Dios. Mire lo que dice Éxodo 20:13. Es un versículo muy pequeño, pero nos dice mucho. Dice, no matarás. Pero también Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dice que los cobardes y los homicidas irán al lago de fuego. Entonces, por eso nosotros no podemos quitarnos la vida, porque ese es un pecado de muerte a los ojos de Dios. Y si la persona muere, por muy buena gente que haya sido, entre comillas, esa persona se va al infierno, no va a entrar al cielo. La Biblia no nos dice que nosotros tenemos que morirnos de tristeza, no, la Biblia dice, esfuérzate y sé valiente. La Biblia dice, no seas vencido de lo malo, sino vence el mal con un bien. El diablo aprovecha ese estado de desánimo para meter pensamientos en la persona de que se quite la vida, porque la Biblia dice que el diablo es el padre de mentira y él es un homicida y él viene a matar, hurtar y destruir. Y el diablo pone pensamientos a la persona que está deprimida que se quite la vida, y tristemente muchas veces el diablo ha conseguido su objetivo. Hemos visto jóvenes, hemos visto hombres, mujeres que se han quitado la vida porque estaban en un estado tal de depresión que decían, nadie me ama, nadie me quiere, no sé por qué estoy en este mundo, la solución es quitarme la vida. No, esa no es la solución. La solución es ir al autor de la vida, que es Jesucristo, porque Él dijo, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. La solución es que usted busque más a Dios. La solución es que usted en su angustia busque la presencia de Dios, como dice el salmista, en mi angustia invoqué a Jehová y Él me respondió. Él sabe tener misericordia de nosotros, pero cuanto más estamos deprimidos, hermanos, debiéramos más buscar de la presencia de Dios. Esos son los síntomas de la depresión. La persona enferma y deprimida se siente apática y sin deseo de atender sus propias necesidades físicas, lo cual prolonga el periodo de recuperación. Hay personas que han pasado 2, 3, 4 años en depresión. Están deprimidas. Todos los estudios coinciden en que la prevalencia es casi el doble en la mujer que en el hombre. Es decir, que la mujer tiende más a deprimirse que el hombre. Nada más que la gran diferencia es que en cuanto al deseo de morir, aunque la mujer sienta más deseos a veces de morirse, sin embargo, es más la incidencia en los hombres. Es decir, que se quitan más la vida a los hombres que las mismas mujeres. Yo he sabido de hombres que se han quitado la vida porque la mujer lo engañó
o porque la mujer lo dejó, y hay hombres que se quitan la vida y dicen, no, pues no vale la pena seguir viviendo, si no tengo a fulana, mejor me quito la vida, y se han quitado la vida. Algunos se han colgado. He sabido también, Veracruz, por ejemplo, es el estado donde hay personas que se suicidan más. Y allá en Veracruz, con todos los días salen las noticias que hombres, porque se quedaron sin trabajo, tomaron una soga, hermanos, y se ahorcaron y se quitaron la vida, simplemente por no tener trabajo. Tal es su depresión. Ahora, ya hemos visto los síntomas de la depresión, pero ¿qué causas originan la depresión? ¿Qué es lo que hace que una persona se sienta deprimida? Según los analistas, su origen es multifactorial, es decir, hay muchos factores, aunque hay que destacar factores desencadenantes tales como el estrés y los sentimientos. Son factores que conllevan, hermanos, a la depresión. Por ejemplo, conocí a una joven, tenía un noviazgo, pero luego el novio la dejó. Y tanto fue su dolor de esta joven que me mandaron traer, me dijo la mamá de esta joven, hermano, quiero que vaya a orar por mi hija, no sé qué tiene. Y hermanos, la hija, en verdad, cuando la vi, parecía como que aquella muchacha, como que estuviera loca. Porque la pasaba llorando, la pasaba gritando, que su novio la había dejado y ya no comía y estaba nada más tirada en cama, y la verdad era algo triste de ver a esa muchacha. Y uno dice, ¿cómo es posible, habiendo tantos muchachos en el mundo, por qué ponerse de esa manera? Bueno, no lo sabemos, pero esa muchacha así estaba, hermanos. Tuvimos que orar la iglesia, tuvimos que ponernos a orar hasta que finalmente Dios hizo libre a esa muchacha, gracias a Dios. Amén. Pero la verdad, hermanos, se puso muy mal aquella joven. Tiene que ver con los sentimientos, la depresión, lo que estamos viviendo, la contemplación o vivencia de un accidente, de un asesinato o una tragedia, el trastorno por malas noticias o la pena y el haber atravesado una experiencia cercana a la muerte nos pueden traer depresión. También hay otros orígenes, como una elaboración inadecuada del duelo por la muerte de un ser querido. A mí me tocó ver el caso de la mamá de una hermana de la iglesia. Resulta que murió la madre de esta persona y bueno, la hija empezó a llorar, a llorar y a llorar. Total, la sepultamos o se sepultó aquella mujer, pero aquella no se podía sobreponer a la pena, al dolor, a la tristeza. Pues a los 8 días estábamos velando a la hija de que se murió. Se murió la tristeza de que su madre había muerto, ella no lo pudo superar y se murió, hermanos, de la depresión. Así es, la depresión muchas veces puede llevar hasta la misma muerte si no se tiene cuidado, y mayormente, hermanos, si no se tiene a Dios en el corazón. Estas son algunas causas. Muchas veces también, hermanos, las necesidades económicas, el que el esposo se haya quedado sin empleo, el que la mujer no tenga lo suficiente, a veces la mujer se deprime, y mayormente si ve en la televisión o ve a su vecina que está estrenando sala nueva, que tiene cocina nueva, y que ella ve que ella no tiene ni para comer, la mujer se deprime y dice, Señor, pues yo soy la más última de las mujeres. Y entra en depresión aquella mujer porque no tiene lo que otras tienen. Igualmente el hombre a veces se queda sin trabajo y ve que otros están prosperando, y entonces el hombre se comienza a sentir triste porque se está comparando con los demás. Y nosotros no debemos compararnos con los demás, hermanos. No, a cada
quien Dios nos hizo individuales. A cada quien nos dio talentos, a cada quien nos dio muchas cosas, hermanos. No debemos compararnos con los demás. No se trata de cuánto tengas. Se trata de a quién tengas en tu corazón. Si tú tienes a Dios en tu vida, en tu corazón, eso es lo que le da valor a tu persona. Eso es lo que le da valor a tu vida, el que tengas la presencia de Dios en tu corazón. Entonces, hermanos, no es porque tú no tengas. A veces la mujer se ve en el espejo y como ve en la televisión puras modelos, puras mujeres bonitas, y se ve en el espejo y dice: ay, Señor, mira mi cuerpo, cómo lo tengo. Y la mujer se siente deprimida, que si tiene sus piernitas delgaditas, que si su cuerpo no lo tiene como ella quisiera, y se deprime, y se siente triste y se siente mal, y siente que el marido ya no la quiere por eso, porque se siente deprimida. Hay muchos factores que llevan a una persona a sentirse deprimida. Bueno, veamos en este punto acerca de la depresión de las mujeres. Las hormonas sexuales femeninas parecen modular en alguna manera el desarrollo y la gravedad de los cuadros depresivos. La depresión se da en la mujer con una frecuencia que es casi el doble de la del varón. Quizá factores hormonales podrían contribuir a la tasa más alta de depresión en la mujer, en particular en relación con los cambios del ciclo menstrual. Por ejemplo, cuando la mujer está por su ciclo menstrual, la mujer se pone más sentimental. Y uno como hombre, hermanos, uno como hombre a veces ahí es donde uno debe de tener el cuidado. Porque si nosotros como hombres, decía alguien que en la Biblia no dice que comprendamos a las mujeres. La Biblia dice: maridos, amad a vuestras mujeres. No dice: maridos, comprendan a sus mujeres, porque no las vamos a poder entender, hermanos. Lo que en algo ordinario, ¿verdad? A lo mejor ordinariamente en un día común podemos bromear con la esposa y hasta a ella le gustan las bromas. Pero si usted le quiere decir una broma a su esposa cuando está atravesando por su ciclo menstrual, una cosita insignificante la va a hacer un problema. Va a decir: ay, tú me dijiste esto, ¿y por qué me lo dijiste? Y hermano, se hace un problema por una palabrita que vemos que es insignificante. ¿Pero por qué? Porque la mujer está pasando por ese ciclo menstrual y la mujer se vuelve más sensible. Es más sensible, se vuelve más sentimental, y ahí es donde uno debe de tener ese cuidado. Por eso el apóstol Pedro escribe en su carta, Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. Hermanos varones, ¿cuántas veces le hemos dicho a nuestra esposa que la queremos? Infinidad de veces. Infinidad de veces se lo hemos dicho a la esposa. Pero cuando están pasando la esposa por ese ciclo, la mujer dice: ay, es que tú no me quieres. Yo siento que tú no me quieres. Yo siento que ya no te importo. Yo siento que ya no me ves bonita. Yo siento que ya no me amas. Pero si ya se lo hemos demostrado, si ya se lo hemos dicho cientos de veces. Sí, pero la mujer está pasando en ese proceso, en ese ciclo. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues decirle, ¿verdad? Ay, mujer, te quiero mucho, te amo. Estás bien bonita. Estás bien linda. Y la mujer, pues eso le gusta. Eso le gusta a la mujer que la halague el esposo. Porque está pasando un estado depresivo. La palabra nos dice
en Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que, hermanos, tenemos que tener paciencia con nuestras esposas cuando estén pasando por ese ciclo menstrual. Tenemos que tenerles paciencia, porque si no nos vamos a enojar y vamos a decir: ay, no te entiendo, no te comprendo. Es que yo no te entiendo. Si tú dijiste esto y ahora dices de esta manera otra cosa. No, hermanos, tenemos que tener un poco de paciencia con nuestra esposa. Otras razones en la mujer también es durante el embarazo. También son muy sensibles durante el embarazo. Si tantito les hablamos un poquito fuerte, se ponen a llorar porque están más sensibles. También en un periodo posparto, la premenopausia también es un factor. En estos tiempos se da mucho de que hay jóvenes que tienen una menopausia precoz, es decir, que antes de que se llegue la edad ya tienen los síntomas de una menopausia, aunque todavía no estén en la menopausia. Pero tienen una menopausia precoz, es decir, desde antes ya les están dando estos síntomas, como vamos a ver un testimonio ahorita. Otro factor es la menopausia. Ese es un estado, hermanos, de la menopausia natural de la mujer. ¿Por qué? Porque todas las mujeres tienen que pasar por ese proceso. Su cuerpo está sufriendo cambios, su cuerpo está cambiando. Ya no va a haber ese ciclo menstrual, pero tiene que pasar por el estado de la menopausia. Y les voy a leer un testimonio de una hermana que está aquí con nosotros. Y oigan lo que la hermana sufrió cuando ella pasó por la menopausia, cómo entró en un estado de depresión. Dice así el testimonio de la hermana: hace 12 años pasé por una etapa en mi vida muy difícil. De lo que le hablo es algo que muchas mujeres lo han pasado. Me refiero a la menopausia. Los síntomas que tuve era que me daban unos calores o bochornos, que aunque hiciera frío tenía mucho calor. Me daban unos dolores de cabeza que sentía que mi cabeza se hacía grande. Era algo extraño para mí. Tenía mucho temor de estar sola en mi casa, de salir sola a la calle. No comía ni dormía. Era algo muy doloroso para mí. Llegué a entrar en una depresión tan tremenda que mi cuerpo se puso como un vegetal. En un mes bajé de peso unos 13 kilos. Mis hijas me daban de comer y hasta ellas me tenían que bañar. El doctor que me atendía llegó a decirme que me hiciera unos estudios de SIDA, porque ya no sabía lo que tenía. La misma depresión que sentía no me dejaba orar. Escuchen bien este testimonio. Dice que cuando ella estaba en la depresión, no podía orar, no podía ayunar tampoco, ya que cuando lo intentaba hacer me perturbaban pensamientos que venían a mi mente de que iba a quedar así para siempre. Pero cuando Dios tuvo misericordia de mí en su gran bondad y amor, me sacó del pozo de la desesperación. Pude volver en sí y entonces clamé a Dios con todo mi corazón. Estando sola en mi cuarto le gritaba a Dios que me sanara. Y el Señor oyó mi clamor y me sanó. También hubo hermanas que me ayudaron tanto espiritualmente como emocionalmente. Gracias a Dios por ellas. Un día una doctora cristiana me dijo: ¿usted ya aceptó a Cristo como su Salvador? Yo le respondí que sí. Ella me dijo entonces: ¿por qué no lo acepta como su sanador? Eso me hizo reaccionar y pensé que si la salvación no se compra con nada en el mundo, entonces solo Dios me podía sanar. Amén. Imagínense, a la hermana dice que ella no comía
Ella no salía de su cuarto, le daba miedo salir a la calle, le tenían que dar de comer en la boca, sus hijas la tenían que bañar, iba con el médico y le decía: señora, usted no tiene nada. Le dijo el médico: váyase a hacer estudios del SIDA, porque a lo mejor usted tiene SIDA, porque estos síntomas que tiene son muy raros. Y claro, no tenía SIDA, lo que pasaba era que ella estaba en una fuerte depresión. No fue sino que hasta que la doctora le dijo: ¿ya conoce a Cristo como su Salvador? Y ella dijo: sí, era cristiana o es cristiana. ¿Y por qué no lo recibe como su sanador? Si Él la salvó, también la puede sanar. Dice que entonces volvió en sí la hermana. Porque antes dice que cuando estaba en la depresión, como que el mundo se le cerraba y no podía orar. Hasta que ella, volviendo en sí como el hijo pródigo, fue cuando clamó a Dios. Le dijo: Señor, sáname, tú puedes hacerlo. Y fue entonces cuando el Señor la sanó. Dice que pasó 2 años en depresión. 2 años deprimida, sin comer, sin poder dormir, sin poder, hermanos, hacer sus quehaceres, hasta que Dios la hizo libre de eso, hermanos. Dice la hermana, ¿verdad? Me platicó que ella entonces, cuando le dijo esto, la doctora comenzó a buscar pasajes en la Biblia y encontró estos textos que le ayudaron muchísimo, hermanos, en ese proceso para salir de la depresión. Ella buscó y encontró Colosenses 3:15, que dice así: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Dice la paz de Dios, y Dios le dio esa paz. Salmo 4:8, que todos lo saben: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Estos versículos, dice la hermana en su testimonio, que le ayudaron para poder salir de la presión en la cual ella se encontraba. Esos son los factores, pues, que originan la depresión. Por eso, bueno, los médicos, cuando una mujer está pasando por la menopausia, lo único que le hace el doctor es darle que tome estrógenos. Y bueno, está comprobado que eso no quita la menopausia, que eso no quita la depresión, solamente lo controla, y eso en algunas mujeres solamente. Ahora bien, no solamente las mujeres padecen depresión, también los varones, también los hombres pueden padecer depresión. El hermano Silvestre Guadarrama, ustedes lo conocen, él me platicó que cuando murió su padre, él tuvo una gran depresión, y eso que él es pastor. Pero él dice que cuando se murió su papá, dice que le entró una tristeza tan grande que perdió el amor por la vida, perdió el sentido, hermano, de seguir luchando. Dice que él entró en una depresión grande, que deseaba morirse por la tristeza de ya no tener a su padre. Pero gracias a Dios que el Señor lo ayudó. El mundo no conoce a Dios y ellos acuden con médicos, con psicólogos, con psiquiatras, pero esto que estamos hablando no se quita con psicólogos, no se quita con pastillas, esto lo quita Dios. Él es el autor de la vida y Él tiene poder para cambiar el corazón, los sentimientos y la naturaleza espiritual, sentimental y aún física del hombre. Él puede hacerlo. Él puede ayudar a una mujer o a un hombre que esté pasando por esta situación. Ahora bien, hermanos, es necesario que veamos también que otra razón o otra causa que origina la depresión es lo que ahora llaman la baja autoestima. Tener una autoestima alta equivale a sentirse confiadamente apto para la vida. Tener una baja autoestima es cuando la persona no se siente en disposición para la vida, se siente equivocado como persona. Y quiero que veamos, por favor, un ejemplo en Jueces capítulo 6, versículos 11 al 16.
Ya. Jueces 6, 11 al 16, ¿lo tienen? Amén. Leemos, dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Qué era lo que tenía Gedeón? Como dijéramos en tiempos modernos, su autoestima, ¿cómo estaba, hermanos? Muy baja. Cuando llega el ángel de Jehová y le dice que él va a librar a los israelitas de mano de los madianitas, entonces Gedeón le contesta: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Es decir, que Gedeón se sentía tan mal que pensaba que ni siquiera Dios estaba con él. Él sentía que ni Dios se acordaba de ellos. Luego también él se sentía el más pobre de Israel cuando dice: he aquí mi familia es pobre en Manasés. ¿Y cuántas veces decimos: ah, Dios no está conmigo? Yo soy la persona más pobre, yo he sufrido toda mi vida. Y la persona se pone a llorar y empieza a recordar su pasado. Ah, cuando era niña sufría, luego fui joven, sufrí, y ahora que estoy casada también estoy sufriendo. Mi vida ha sido puro dolor, puro sufrimiento. Y la persona se empieza a entristecer. Él se sentía el más pequeño. Él dice: y yo el menor en la casa de mi padre. Él se sentía el más pequeño, es decir, él sentía que no valía nada. Se sentía deprimido, sentía que él no valía nada. Pero miren, Dios elevó la autoestima de Gedeón. Dios lo ayudó, hermanos, porque el ángel le dice: Jehová está contigo. Aquí le da una promesa. ¿Qué le dice Dios? Jehová está contigo. No te debes de sentir triste. No te debes de sentir deprimido. No te debes de sentir mal, porque en primer lugar Dios está contigo. La persona más especial que existe en el universo te ama y está contigo, y Él no te va a dejar, Él te va a ayudar. Dios siempre va a estar contigo. Y luego dice: varón esforzado y valiente. Es decir, Dios le hace ver a Gedeón que Dios le había dotado de virtudes, pero que por su baja autoestima Gedeón no las podía ver. Le dice: tú eres un varón esforzado y valiente. Y yo creo que dentro de él ha de haber dado risa. Yo valiente, yo esforzado. Dios le dice: tú puedes hacerlo, porque yo voy a estar contigo. Yo hacerlo, Señor. No, yo soy el más pequeño, yo soy el más pobre. Además, Dios nos ha abandonado. Dios, hermanos, estaba viendo que Gedeón podía hacerlo, porque Dios iba a estar con él. Se dice que había un escultor que comenzó a trabajar una pieza de mármol, pero este escultor, en lugar de darle una figura, solamente estropeó por su impericia. Desalentado el escultor, dejó el trabajo y abandonó aquel bloque de mármol y lo dejó abandonado en el patio de su casa. La hierba comenzó a crecer alrededor, y un día
llegó a visitar a este escultor, el famoso escultor llamado Miguel Ángel. Cuando llegó Miguel Ángel y vio aquel bloque abandonado, le dijo: yo te compro ese bloque de mármol. Y aquel hombre dijo: bueno, ¿para qué te va a servir eso? Yo no pude hacer nada con él, pero bueno, si quieres te lo vendo. Entonces Miguel Ángel compró aquel bloque de mármol y comenzó a trabajarlo y le dio la forma de lo que hoy se conoce el famoso David, el David de Miguel Ángel. Es una escultura, hermanos, de las más famosas que hay en el mundo, y aquel David, hermanos, fue formado por el escultor, por Miguel Ángel, hermanos, y es una escultura muy famosa hasta nuestros tiempos. Ahora bien, lo mismo sucede con nosotros. Quizá tú y yo somos aquel pedazo de bloque, y tú ves a tu vida y tú ves que tú no tienes virtudes, tú ves que no tienes dones o que no tienes talentos, y en tu baja autoestima dices: yo no sirvo para nada, yo no soy nada, yo no soy nadie. Pero cuando Dios te ve, Dios ve que en ti hay muchas cosas que Él puede usar para su gloria y su honra. Dios ve algo. ¿Por qué? Porque Él ve con los ojos de un artista. Si Miguel Ángel estaba viendo ya al David ahí en ese bloque de mármol, cuánto más el artista, el creador del universo, no verá en ti virtudes que Él te ha dado, porque Dios nos hizo con talentos a todos y nos hizo con virtudes. Dice que Él repartió a cada uno como Él quiso. Nadie puede decir: yo no tengo talento. Nadie puede decir: yo no sirvo para nada. Estás equivocado. Tú, si estás aquí, es porque Dios te trajo con un propósito y eres muy importante en la obra de Dios. Tan grande y tanto vales tú que Cristo tuvo que dar su vida en la cruz del Calvario. Eres de tanta estimación que Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y la misma sangre y el mismo sacrificio que Cristo pagó en la cruz por Pablo o por Pedro o por cualquier evangelista famoso que haya en el mundo, fue el mismo precio que pagó por ti en la cruz del Calvario. De la misma manera que amó a aquellos grandes hombres, también te ama a ti, porque Dios no hace acepción de personas. Eso es lo que debemos entender, hermanos. Nuestra estimación no se trata de cuánto poseemos, de cuánto tenemos, sino, hermanos amados, se trata de que Dios es el que le da valor a nuestra vida. Dios es el que le da el sentido, el valor que verdaderamente nuestra vida tiene. Bendito sea el Señor. Amados hermanos, también la depresión puede existir en personas adultas. Y hay veces que se confunde: es que si mi suegro, si mi abuelito, si mi papá ya no duerme, es porque ya por la edad. Pero a veces puede ser, hermanos, también porque aquella persona adulta está en un estado de depresión. Por eso ya vimos los síntomas. Hay depresión en los adultos. Pero también, hermanos, existe depresión en la infancia. Los niños también muchas veces sufren depresión. La depresión en la niñez se comenzó a reconocer por los años 70. Y los síntomas en los niños: el niño deprimido puede simular estar enfermo, rehusar ir a la escuela, juega menos o deja de hacerlo, expresa el deseo de no querer separarse de los padres o tiene miedo de que uno de los padres muera. En la primera infancia pueden desarrollar síntomas atípicos como somatizaciones difusas, trastornos alimenticios. El adolescente puede expresar mal humor, disminuir el rendimiento escolar, presentar conductas desafiantes o presentar brotes de irritabilidad. En ocasiones expresa el trastorno anímico con el desarrollo de conductas de riesgo, como consumo de sustancias y otras muchas cosas. También, entonces, hermanos, existe depresión en los niños cuando empiezan a bajar sus calificaciones, ya no quieren ir a la escuela, ya no quieren jugar, ya no quieren comer. Y
A veces también la autoestima de los niños es muy baja también, hermanos. Los niños desde muy pequeños forjan una imagen de sí mismos. Esta imagen es creada o guiada por los primeros seres que se encargan de la formación del bebé, es decir, los padres. El autoestima que se crea a temprana edad suele ser permanente o muy difícil de cambiar. Y esto, por ejemplo, si los padres le dicen al niño, tú eres un tonto. El niño recibe el mensaje y lo guarda. Y va creciendo. Y va pensando y haciéndose la idea que él es un tonto. Hay padres también que dicen, tú no sirves para nada. Y el niño se la cree. Porque esa es la imagen que como padres le vamos formando a nuestros hijos. Por eso es bien importante, hermanos, que nosotros motivemos a nuestros hijos. ¿Cómo lo debemos motivar? Bueno, revisando sus libros, preguntándoles qué hiciste, hijo, hoy en la escuela, con quién jugaste, cómo te fue, platicar con ellos. Si hicieron algo bien, hermanos, reconocerlos. Una de las cosas que vi en mi esposa, cuando mis hijos han tenido estas etapas, luego le decía a mis hijos, si se portan bien, les voy a poner 10. Y si hacen algo malo, les quito puntos. Y ahí tienen en la semana, ¿verdad? A los 3 niños. Si juntaban los zapatos y hacían sus quehaceres, decía, Toñito se sacó 10. Moisés lleva 10, pero si hacía una travesura, Moisés te baja un punto, tienes 9. Ahí tenían a Moisés llorando. ¿Por qué me quitaste un punto? Y bueno, así se los traía, hermanos. Pero ya al final, ¿verdad? Cuando les hacía la evaluación, les decía, hoy te voy a comprar esto, hijo, porque sacaste 10, te portaste bien. Eso estoy hablando de los quehaceres de la casa, no crean que de la escuela, en la propia casa. Y los hijos de esa manera los estimulaba, les compraba algo, les decía, te voy a comprar esto porque tú te portaste bien. Es decir, era una forma de estimulación. O si hacen algún quehacer, a veces yo, ¿verdad?, los halago. Digo, no, eres bien listo, hijo, eres bien abusado. ¿Para qué? Para que ellos se motiven, se estimulen. Entonces, eso va a elevar la autoestima de los hijos. Tristemente, hermanos, pues mis padres no tuvieron una preparación, no tuvieron escuela como ahora muchos pueden tener. Y lo que hoy estamos viendo, ellos no lo sabían en ese tiempo. Y hermanos, en lo personal puedo decirles que yo era una persona que tenía una autoestima por los suelos. Yo sufrí mucho de eso, hermanos. Tenía un complejo de inferioridad. Yo siempre crecí, hermanos, con ese complejo, porque a mí, por decir mi papá, no era de las personas que me motivaban. Por el contrario, a veces me decía, hazte un lado, tú no sirves para nada. Y hermanos, todo eso yo lo fui adquiriendo. Si me atrevo a decirles esto, hermanos, es para hacerles ver que no vayan a cometer ese error. Miren, cuando Dios me llamó al ministerio, yo era una de las personas que era tan tímida que cuando llegaba una persona a visitar a mi mamá, yo me metía al cuarto y no salía del cuarto hasta que se iba la visita. Había personas que a mí no me conocían porque yo me la pasaba encerrado, porque si estaban platicando, hermanos, aún en la escuela yo era una persona que no me atrevía a decir una opinión porque sentía que lo que yo iba a decir estaba mal, porque mi autoestima, hermanos, siempre estuvo por los suelos. Y hace un tiempo, ¿verdad?, encontré por medio del internet a una ex compañera de la secundaria y me decía de esta manera, me decía así, dice, Toño, dice, te felicito. Digo, ¿por qué? Dice, porque estoy asombrado, porque ya escuchó algunas predicaciones que subo a internet. Estoy asombrado, dice, del cambio que tú tienes. Digo, ¿por qué? Dice, porque yo recuerdo cómo tú antes eras una persona tímida, que no hablabas. Y ahora me sorprende cómo hablas, cómo te expresas.
Y hermanos, yo le doy gracias a Dios. ¿Saben? Cuando Dios me llamó al ministerio, yo sufrí mucho. Yo sufrí mucho cuando Dios me llamó al ministerio, porque a mí me aterraba, como yo era una persona que no hablaba, de muy baja autoestima, le decía a Dios: Señor, cuando yo tenga que ir con una familia y que tenga que hablar con ellos, ¿qué voy a platicar si yo no sé platicar? Si yo no sé hablar, ¿qué voy a platicar con ellos? Imagínense, hermanos, que yo sentía que ni siquiera sabía platicar, ni siquiera sabía hablar, no sabía, hermanos, socializar con las demás personas, no estaba acostumbrado a eso. Y yo lloraba, hermanos, yo lloraba noches, decía: Señor, ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? Tú me llamas al ministerio, tú quieres que yo predique, Señor, pero tú sabes que yo no sirvo para nada. Tú sabes que yo no lo puedo hacer. Ayúdame, Señor. Todavía cuando hablé con el hermano Silvestre, cuando me iba a dedicar al ministerio, renuncié a mi trabajo y fui a verlo. Y me preguntó: ¿qué sabes hacer? Le dije: hermano, no sé hacer nada, pero yo quiero servir a Dios. Y saben, hermanos, me ha costado mucho trabajo. No es algo fácil, como estamos viendo en este punto. Si nosotros le sembramos a nuestros hijos que tengan una baja autoestima, difícilmente van a superar eso. Pero si nosotros somos padres que los motivamos, que les enseñamos, hermanos, ellos van a ser personas de bien. Ellos van a ser personas usadas por Dios. Por eso es muy importante lo que nosotros les digamos ahora a nuestros hijos. Y hermanos, Dios me ayudó a superar todo eso. Todavía me cuesta algo de trabajo, pero Dios, hermanos, me ha ayudado a superar todos esos complejos de inferioridad. Ahora ya no me siento acomplejado, gracias a Dios. Porque Dios me ha ayudado, hermanos. Pero si alguno se sintiera de esta manera, póngase a orar a Dios. O si usted ve que sus hijos tienen problemas de este tipo, ore por ellos y motívelos. Ore por ellos, hermanos. Y Dios nos ayuda. A los hijos hay que suplir sus necesidades fisiológicas, es decir, que tengan una buena alimentación, que duerman bien, para que saquen buenas notas. Tenemos que suplir sus necesidades de seguridad, porque los niños necesitan saber que los padres los cuidarán y los protegerán. Cuando los padres pierden su trabajo o se divorcian, los niños pierden esa seguridad. Si un matrimonio terminan divorciándose, los niños se sienten inseguros y desprotegidos y su autoestima, hermanos, se va para los suelos. Y empiezan a bajar calificaciones porque ven padres separados, porque ven padres que se están peleando, y eso, hermanos, sus notas van a bajar porque están viendo cómo sus padres están peleando. Y eso hace que su autoestima, hermanos, se baje. Tenemos que suplir sus necesidades sociales. Es importante que los niños sean aceptados en las escuelas, con sus amigos, en la iglesia, en todos los círculos. Y también, hermanos, pedirle a Dios. Pero lo más importante, hermanos, es enseñarles el conocimiento de Dios. Recordemos a Gedeón. Cuando él no conocía a Dios, su autoestima estaba por los suelos. Pero cuando Gedeón conoció a Dios, tuvo un encuentro con Dios, fue un hombre que cambió totalmente. Con 300 hombres pudo vencer a los madianitas, porque su confianza no estaba en sí mismo. Como enseña el humanismo secular, que tú puedes. No se trata.